El tema a tratar hoy es confiabilidad. ¿Qué entendemos por confiabilidad? Con confiabilidad nos referimos al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce igual de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Estadísticamente hablando, que se encuentre un intervalo elegido de antemano o que se pueda hallar. La confiabilidad tiene íntima relación con el error estadístico, el cual nos indica que el estimado no se encuentra en el intervalo elegido o encontrado según sea el caso. Entonces podemos decir, en manera de comprensión, que el error deseado es del 5%, por lo que tanto la confiabilidad de la toma de datos o de los datos obtenidos es del 95%. Esto refiriéndosenos a un muestreo que se tomó. Es un ejemplo nada más, es decir, podemos tener un error del 2% y la confiabilidad sería del 98%. Existen distintos tipos de confiabilidad según sea el caso. Tenemos en relación con el calificador, que esto se refiere que podemos tener varios observadores tomando diferentes resultados y se hace al final una relación entre todos los resultados obtenidos y observados y luego se hace una conclusión y se ve el porcentaje de coincidencia entre los resultados de los observadores en relación con el contenido de la prueba. Esto quiere decir que podemos tener diferentes muestreos y se hace una selección de ellos según sea la necesidad de la confiabilidad que necesitamos obtener y también de reducir el error del muestreo en el curso del tiempo. Esto es aplicable a los muestreos. Lo que se hace es que sea a la misma unidad se le aplica el mismo estudio en distintas ocasiones para poder ver si el muestreo digamos se desarrolla de igual manera en diferentes tiempos. ¿Cómo se sabe que un instrumento, en este caso según la imagen que tenemos, o una muestra es confiable o válida? Entonces lo que tenemos que tener es que el coeficiente, tenemos que tener primero un coeficiente de validez, un coeficiente de confiabilidad y un mínimo grado de error. Es decir, que mientras más pequeño sea el error que obtenemos del muestreito, va a ser mejor la confiabilidad que vamos a tener. Por tanto, a la hora de obtener los resultados del muestreo y de lo que estemos haciendo, va a ser mucho mejor. Lo que queremos dar a entender es de que mientras más confiabilidad tenemos, los resultados que tengamos va a tener una mejor validez y van a ser más claros y vamos a poderlos aplicar de una mejor manera. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo, con el ejemplo número 1, que realmente es más que todo teórico, es muy simple para poder entender realmente la idea de lo que es la confiabilidad. Entonces tenemos, dada una población normal cuyo parámetro m desconocemos, nos pueden pedir que indiquemos el intervalo de confianza del 95% para estimarla. Bueno, en este caso ya nos dan un intervalo de confianza que es del 95%. Por tanto, nuestro error estadístico sería solamente de un 5%. Bueno, lo que nos están dando aquí a entender, o sea, lo que significa es de que nosotros necesitamos encontrar dos valores, dos números que tengan una probabilidad del 95% de encontrarse en un cierto intervalo. Es decir, que haya un 95% de probabilidad de que el intervalo que estemos determinando contenga el verdadero valor de este parámetro m. Dicho de este modo, debemos encontrar, digamos, los límites inferior y superior que contengan este nivel del 95% de confianza. O sea, nosotros vamos a tener un cierto rango en donde vamos a hallar este parámetro
M, y ese pequeño rango que nosotros vamos a encontrar tiene una confiabilidad del 95%, que esos valores que se encuentren entre ese intervalo sean los adecuados. También, digamos, todo esto depende del tamaño de muestra que nosotros obtengamos también. Si la muestra es muy pequeña, el rango de confiabilidad va a ser mucho mayor que si tenemos un muestreo muy grande. Se reduce nuestra probabilidad de que el intervalo de confianza sea realmente válido, porque mientras más tengamos, el rango es mucho mayor, entonces los valores ya no van a estar en ese 95% de confiabilidad, sino que va a ser mucho menor y nuestro error se va a agrandar. Y como ya habíamos mencionado anteriormente en las demás diapositivas, que nosotros lo que necesitamos que para que el dato sea válido, el error tiene que ser totalmente mínimo. También tenemos un ejemplo número 2, que en este caso ya tenemos ciertos datos y ciertos parámetros, que en su caso sería: en una muestra aleatoria de 50 perritos, se observó que corren sin parar durante 40 minutos al día, con desviación estándar del 8%, de 8.6 minutos, con 95% de confianza. Estima el tiempo promedio que corran diariamente los perritos. Bueno, en este caso también nosotros nos dan una desviación estándar, nos da una media de cuánto corren los perritos, una muestra de que de tantos perritos que se tenían, solo se tomaron a 50 y solo 50 se estudiaron, y nos dan un 95% de confianza de que estimemos el tiempo promedio de que corren los perritos diariamente. Realmente los cálculos del problema no lo vamos a realizar porque ya nos estaríamos metiendo a otro tema, que sería la estimación, que más adelante se puede ver en un siguiente video. Pero lo que damos a entender es de que otra vez tenemos un 95% de confianza y un 5% de error. Entonces, a la hora de realizarlo, nosotros también tenemos una muestra muy pequeña, que solo son 50 perritos. Entonces, a la hora de obtener ese intervalo de confianza, lo va a ser muy pequeño, por lo que entonces el dato va a ser muy exacto y va a ser muy válido el dato que nosotros logramos obtener. Siempre vamos a tener un valor límite y un valor máximo durante ese intervalo de confianza. Entonces, lo que nos da a entender es de que tenemos realmente una probabilidad muy grande de que en ese intervalo que nosotros logremos encontrar, el valor de promedio de que los perritos corran diariamente 40 minutos va a ser muy acertado. Muchas gracias por su atención. Les dejamos un pequeño chiste para que se diviertan. Espero que les agrade, espero que realmente haya sido de su fácil comprensión el tema. Realmente es un tema que es muy teórico y realmente sirve bastante para poder lograr realizar los problemas y poder obtener la mayor validez posible para la realización de los mismos. Gracias por su atención. Mi nombre es Elvira María Castellanos Contreras.